misericordia y gracia nos permite estar en este lugar, alabando y glorificando su nombre. Amén. El Señor esté bendiciendo también a cada uno de los hermanos que están por... Y los lentes que también... Llévatelo. Amén. ¿Hice algo? ¿No está bien? Ya. Vamos a orar en esta mañana. Voy a pedirle a nuestro pastor Raúl que él pueda orar en esta mañana por la palabra. Amén. Que se va a declarar en este lugar. Cada uno tengamos dispuesto nuestro corazón a lo que el Señor quiera tratar con nuestras vidas. Amén. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por habernos congregado en este lugar, por haber, por Dios, llegado a la plena sesión, Padre, por poder, Señor, en este momento cantar y alabar tu nombre y participar también de la palabra junto a los hermanos para establecer que venga tu reino, haga tu voluntad ahora, Señor, en el momento de la lectura de la palabra y la exhortación de ella, y también, Padre, en todo lo que va a continuar este servicio, Señor. Te lo pido, Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. El Señor bendiga la vida de nuestro pastor. Vamos a leer la palabra del Señor en esta mañana en Juan capítulo 5, versículo 39. Amén. Juan capítulo 5, versículo 39. Leamos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor así. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Y no queréis venir a mí para que tengáis vida? Amén. Repetimos la palabra del Señor. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Y no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna? Para que tengáis vida. Amén. La palabra de Dios, últimamente el Señor me ha inquietado mucho a tomar tiempo de estudiar la palabra de Dios, leer la palabra de Dios. Es cierto que uno diariamente puede compartir la palabra del Señor y gracias a Dios porque con los hermanos nos podemos juntar en la mañana a compartir la palabra del Señor, entonces día a día, pero adicional a eso, debemos buscar la palabra del Señor, dice la palabra del Señor, debemos buscar de lo que Él tiene para nosotros, escudriñar las Escrituras, ¿cierto? Porque la palabra de Dios debe morar en cada uno de nosotros. Si hubiera que colocarle un título en esta mañana, sería la palabra de Dios morando en mí, haciéndome personal lo que el Señor dice. También ha inquietado mi corazón a poder enseñar versículos a los niños y hacerlos repetir constantemente acerca de la palabra del Señor. La palabra de Dios debe morar en cada uno de nosotros para que podamos conocer de manera personal lo que Dios quiere para mí y lo que Dios quiere con cada uno de nosotros. Pero yo quiero que mientras el Señor me permite compartir en esta palabra, esta prédica, usted pueda pensar qué es lo que Dios quiere contigo, qué es lo que Dios quiere tratar con cada uno, qué es lo que Dios quiere que la palabra de Dios esté en sus vidas. Para poder nosotros que la palabra de Dios permanezca requiere de dos cosas. Que podamos crecer primeramente, la palabra debe ser aceptada. O sea, yo debo aceptar la palabra de Dios, ¿cierto? Y segundo, la palabra de Dios debe permanecer, morar.
Cuando hablamos de que la palabra de Dios debe ser aceptada como palabra de Dios, tomando conciencia de que viene de parte de Dios. O sea, no es que un político o algún filósofo o un científico me está diciendo algo específico, no. Yo debo aceptar que viene de parte de Dios, del que creó el cielo, la tierra. Cada vez que nosotros podamos leer la palabra de Dios, tener esa conciencia de aceptar y tomarlo como una verdad. Todo lo que está escrito aquí, muchas veces cuando nosotros lo leemos, cuando leemos las historias del Antiguo Testamento, cuando leemos los milagros del Nuevo Testamento, por todas las situaciones que nosotros hemos vivido y por todo lo que el mundo día a día nos ha enseñado, tratamos y muchas veces cuestionamos en nuestra mente lo que estamos leyendo. ¿Cómo es posible que Pedro caminó sobre las aguas? ¿Cierto? O sea, eso es totalmente ilógico a la naturaleza y a lo que el mundo día a día nos ha enseñado las escuelas. Son 30, 25, 15, 10 años que hemos aprendido algo y el Señor viene a través de su palabra y nos enseña de otra manera. Muchas veces eso cuesta, ¿cierto? Pero a través del Espíritu Santo vamos aceptando y debemos aceptar y tomar conciencia que es Dios quien me está diciendo eso, ¿cierto? Debemos aceptarla como una verdad absoluta. Otra es la palabra de Dios debe morar. ¿Cómo es morar? Permanecer en cada uno. Muchas veces, ¿qué significa esto? Porque uno escucha, no es que la palabra de Dios tiene que permanecer, la palabra de Dios tiene que morar, ¿cierto? Pero ¿cómo? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo es esto? ¿Cómo llevo esto a la práctica, cierto? No solamente que la palabra esté entre nosotros, como el versículo 38, si lo puede colocar, hermano. Juan capítulo 5, versículo 38. Es un versículo antes de la que compartíamos en esta mañana, dice, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis, ¿cierto? Entonces, nosotros podemos ver aquí que no estaba la palabra dentro de ellos, no solo entre ustedes, dijo Jesús, no solamente tenerla entre nosotros, sí, nos juntamos como hermanos, la compartimos, la leímos, la exhortamos, no es solamente eso, es más allá de eso, es más allá de sentarnos, es más allá de juntarnos, de compartirla. En esto fallaron los religiosos, extremistas del tiempo en que el Señor Jesucristo estuvo, porque ellos tenían la palabra de Dios, ellos andaban con la palabra de Dios, ellos iban a su casa y tenían ahí la palabra del Señor. Muchas veces nosotros como cristianos tenemos la palabra de Dios en el celular, la andamos trayendo en la cartera, vamos a nuestras mesas de noche y ahí está la palabra del Señor, ¿cierto? Pero ¿qué está pasando? Pero no tenían la palabra en sus corazones, ¿cierto? No la internalizaban, no la interiorizaban. Eso hacían ellos. Ellos vivían una vida religiosa. Y muchas veces nosotros como cristianos caemos en ciertas cosas como estas. Y no solamente es tenerla donde todo alrededor nosotros podamos, sino es que tiene que estar dentro de nosotros, dentro de nuestro corazón. Que yo pueda hablar, que mis pensamientos estén guardados por la palabra del Señor. ¿Cuántas veces nosotros imponemos nuestros pensamientos o nuestra ideología por sobre lo que dice la palabra? ¿Cierto? Entonces que el Señor nos ayude. Salvo que algo esté dentro, no está morando. O sea, si no está dentro de mí, no puedo decir la palabra mora en mí. ¿Cierto? Dejo que el Señor, permito que la palabra de Dios permanezca en mi corazón, en mi mente. Está Dios regularizando todo lo que yo hago, está Dios regularizando todo lo que yo pienso, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros recibimos e internalizamos la palabra del Señor, empezamos a vivir. A veces es una lucha, la palabra, cuando nos enfrentamos a la palabra del Señor, que el Señor nos ayude. Aferrarnos a ella de tal manera que día tras día podamos comer lo que la palabra de Dios quiere. O sea, yo debo comer la palabra del Señor. Yo debo recibir, internalizarla en mi corazón, en mi mente, en mi alma. Como dice la palabra del Señor que vamos a leer ahorita, la palabra de Dios debe morar. Quiero que coloquemos Hebreos capítulo 4, versículo 10. Si alguien lo consiguió, lo puede leer, por favor.
Los que tienen celular, Biblia. Hebreos capítulo 4, versículo 10. Amén. Porque se ha entrado en su voz, también ha resultado de sus obras, murió de la tierra. Bueno. Hebreos 4:10. Parece que me equivoqué porque decía que la palabra del Señor es más cortante que espada de dos filos. Ya leámoslo. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Amén. Más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma del espíritu, las coyunturas y los fuerzas, incluyendo los pensamientos y las intenciones del corazón. Porque la palabra de Dios es viva. O sea, nosotros cuando tenemos esto físicamente, si lo pasamos a un científico, él va a decir que esto es materia sin vida, ¿cierto? Si le pasamos una planta, sí, eso sí tiene vida, y es verdad. Pero la palabra del Señor aquí nos está diciendo que la palabra de Dios es viva y eficaz en acción, ¿cierto? Y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Eso no lo puede hacer nadie más que la palabra de Dios, ¿cierto? ¿Por qué? Dios no es porque quiera destruirnos, sino porque quiere sanarnos, quiere transformarnos y quiere romper todas aquellas cosas que están en nosotros que nos sirven. La palabra de Dios debe morar, es viva y se mueve, rige y reina en la vida y en el corazón de una persona. ¿Qué significa esto? Que debe moverse dentro de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos desafía. Cuando hacemos algo que no está en la palabra de Dios, también nos condena. Dice la palabra del Señor que el que no cree en nuestro Señor Jesucristo haya sido condenado. No es que Dios lo esté condenando. La palabra de Dios está diciendo que el que no cree será condenado, ¿cierto? Entonces nosotros podemos ver lo que la palabra de Dios representa para nosotros como sus hijos. Conduce a una confesión, a un arrepentimiento, a un crecimiento y madurez. Nosotros hemos podido, por la gracia de Dios, arrepentirnos, confesar nuestros pecados, todos los que estamos en este lugar, y gracias a que un día escuchamos la palabra del Señor, ¿cierto? Y gracias a que la palabra del Señor ministra nuestra vida. ¿Qué más hace la palabra del Señor? Enseña amor, compasión, perdón, bondad y un comportamiento justo. Hay gente que tiene muy buenas obras, ¿cierto? Pero el Señor es quien nos enseña a tener ese amor verdadero. Porque uno sin el Señor ama hasta por ahí nomás. Cuando uno está en el Señor, toma ciertos compromisos de amor reales y vive de acuerdo a lo que el Señor quiere para nosotros. La palabra del Señor nos enseña a perdonar, ¿cierto? Y eso sí. Solo el Señor a través de su palabra y a través del Espíritu Santo nos enseña a perdonar, porque no es fácil perdonar. Solo la palabra del Señor nos enseña a tener bondad hacia los demás y un comportamiento justo, porque muchas veces nosotros quisiéramos destruir a alguien, ¿cierto? Pero el Señor a través de su palabra nos dice un momento, no es así, no es a su manera, es a la manera que el Señor nos ha enseñado a través de su palabra. Un claro ejemplo de saber que la persona de Dios verdadera, que la palabra verdaderamente mora en mí, es porque la persona acepta naturalmente lo que Dios dice, aunque vaya en contra de sus propios principios. Por ejemplo, si mi familia toda la vida, mi papá y mamá me han enseñado que nadie me humilla, que nadie me dice esto, que nadie, pero viene el Señor y me dice que Él mira de lejos al altivo. Esa palabra empieza a ser en mi vida un chocante a los principios que por años yo he tenido, ¿cierto? Pero cuando yo acepto naturalmente lo que Dios dice y empiezo a vivir como Dios dice, es porque esa persona está recibiendo y está viviendo la palabra de Dios, está morando.
dentro de cada uno de nosotros, ¿cierto? En Juan capítulo 12, 48, esperemos no haberte equivocado. Juan capítulo 12, versículo 48. Espero que yo con una sola mano no puedo mover mucho. ¿Alguien la tiene? ¿La puede leer, por favor? La palabra que he hablado, él la ejecutará en el día. Entonces nosotros podemos ver la palabra justo, ¿cierto? Pero hay que aceptar para nosotros poder ser aceptados. Dice que el que rechaza la palabra es condenado. La palabra de Dios nos enseña que nosotros debemos vivir lo que dice Dios y vivir como Él dice, ¿cierto? Muchas veces nosotros escuchamos la palabra de Dios y usted le pregunta a cualquier persona, muchos creen en Dios, pero no muchos obedecen lo que dice la palabra de Dios. El buscar enseñarle a nuestros hijos la palabra es darle la garantía de poder tener una salida y una solución en todo momento, no solo en los momentos difíciles, porque muchas veces tenemos la conciencia de buscar a Dios en momentos difíciles, pero a Dios se le busca y se le sirve en todo momento, de alegría, de tristeza. O voy solamente porque estoy contento a la iglesia, o voy solamente porque estoy triste. Yo debo estar donde Dios quiere que yo esté, ¿cierto? Una persona, dice la palabra del Señor en el versículo 39, escudriñad las escrituras, porque en ellas se proclama el mensaje de vida eterna, ¿cierto? Dice, porque vosotros parecéis que tenéis la vida eterna. Y es así. La palabra es la que declara el mensaje de vida eterna y nos muestra cómo asegurar esa vida eterna, ¿cierto? Nos muestra la palabra del Señor, nos lleva a Cristo, que es el único que nos puede dar la vida eterna. A través de nuestro Señor Jesucristo, usted y yo recibimos vida eterna y la palabra nos guía cómo poder conservar y cómo permanecer en esa vida eterna. Pero eso no quiere decir que leyendo la palabra, no importa cuántas veces la lea, yo voy a ser salvo. No. Yo la puedo leer. Yo he escuchado a muchas personas que leen la Biblia de tapa a tapa, pero nunca aceptaron a Jesús en su corazón. No hay salvación. Y puede sonar ilógico, pero leyendo la palabra, Dios puede llevarlo a la salvación. ¿Cierto? Tampoco le asegura la vida eterna cuántas veces usted se lea la Biblia. Tampoco le asegura la vida eterna cuán religiosos seamos, a cuántos sirvamos, a cuántos ayudemos, cuántas obras hagamos. Una persona recibe la vida eterna solo leyendo, dando su corazón y su vida a nuestro Señor Jesucristo por completo. ¿Cierto? Entonces, cuando nosotros escuchamos ciertas explicaciones con respecto a lo que el Señor dice en su palabra y está alejado de lo que Dios quiere para mí, tengo que tener mucho cuidado. En la actualidad hay muchas corrientes religiosas aún, gente que se levanta en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y los saca del propósito de Dios. Hay corrientes que actualmente te dicen que no necesitas a Jesús para ser salvo, solamente una unidad de grupo de amigos que tienen una fe y van a tener vida eterna. Pero no es lo que el Señor nos dice en su palabra, ¿cierto? Una persona recibe la vida eterna solo creyendo y dando su corazón a nuestro Señor Jesucristo. Con fe, con una fe salvadora. ¿Qué es una fe salvadora? Es un conocimiento real, internalizado de lo que Dios quiere a través de su palabra. No es lo que yo pueda saber de la palabra. Hay mucha gente que tiene un conocimiento absoluto de las cosas de Dios y se saben los versículos de memoria, pero como conocimiento, no como aplicarlo a su vida. Y lo que Dios quiere es que yo saque esto de aquí, lo ponga en mi corazón y lo ponga por obra, ¿cierto? Y ahí está la diferencia, porque esa obra la hace el Espíritu Santo en nosotros. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga. No es solo creer en el hecho de que Jesucristo es Salvador del mundo. Uno le puede preguntar a muchos, ¿usted conoce la historia? Sí, yo sé las historias bíblicas. Sí, y conocen historias bíblicas a través de la palabra.
pero no son salvos, nunca han aceptado, nunca han abierto, nunca han rendido su corazón. Y es por fe. Cuando la palabra del Señor nos muestra la fe, dice que es la convicción de lo que se espera, ¿cierto? Estamos hablando de fe, pero vamos a pasar esto a una fe salvadora. Es creer que Jesús es quien es y lo que Él hace, recibirlo. Yo puedo creer en algo que está allá, pero no tengo la idea de recibirlo, ¿cierto? Pero el Señor en su palabra nos invita no solo a escuchar, a ver, a creer, sino a recibir y a que eso permanezca en mí. Entonces, como los religiosos de la época de nuestro Señor Jesucristo, ellos tenían la palabra para todos lados y la cumplían y cumplían la ley. Pero de ahí a que realmente eso estuviera en su corazón, en su vida, en su casa, es difícil. Últimamente, a través de las redes sociales, se muestran muchas situaciones de hombres de Dios haciendo cosas terribles. Y uno dice, entonces, ¿dónde está la palabra de Dios? La semana pasada leía de un pastor. Bueno, uno pasa por ahí o le mandan. Hay gente que también sabe que uno sirve al Señor y aprovechan las redes sociales para enviar testimonios que no vienen al caso. Y era de un pastor que se separó últimamente y él le decía, yo nunca te amé. Y ella decía, yo lo perdoné y ella es 3 veces. Entonces esos testimonios destruyen muchos corazones, ¿cierto? O destruyen hermanos que están recién comenzando. Muchas veces cuando tengo la oportunidad de compartirte la palabra del Señor a alguien, le digo, vea lo que Dios es. Que la gente muchas veces nos quiere ver a nosotros, ¿cierto? Pero ellos necesitan ver a Jesús. Y eso fue lo que a mí me quedó muy claro desde el día que yo llegué a este lugar. El pastor siempre nos dice, vean lo que Dios es. Sigan a Dios, sigan su palabra, busquen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, no a mí. Que no me vean a mí, ¿cierto? Porque uno se equivoca, porque uno erra. Jesucristo nunca se va a equivocar. Y Él va a estar donde nosotros no podemos estar. Y eso es lo que muchas veces nos fortalece. ¿Por qué? Porque uno ve muchas veces cosas en la iglesia que a uno no le gustan. Pero cuando uno ve a Jesús por sobre todo eso, uno permanece. Y el Espíritu Santo nos ayuda a permanecer. Entonces, cuando ustedes tengan la oportunidad de compartir una palabra, no nos creamos lo que no somos. Nosotros simplemente damos lo que Dios nos da. Nosotros simplemente somos un vaso que Dios está usando para que esa persona sea alcanzada, para que esa persona sea ministrada. Porque uno muchas veces tiende a agradecer a la persona porque llegó como en el momento justo que no estaba complicada, ¿cierto? Pero no perdamos a quién y de quién es la gloria. Jesús, quien en Él cree, recibirlo en nuestro corazón, en nuestra mente y nuestra vida, y reconocer que es el único que puede darle salvación y vida eterna a nuestra existencia, es maravilloso. Esto es un compromiso que yo tomo. Ayer en la tarde fuimos invitados a un matrimonio, y cuando leían el pacto, uno se da cuenta que el matrimonio es un pacto duro, complicado, y no se le da el peso en la realidad de lo que es, pero uno al escuchar lo que leen ahí, ¿cierto? Es un pacto hasta que la muerte los separe. Y a veces tendemos a olvidar esos ciertos pactos. Cuando nosotros recibimos esa gracia, ese amor de Dios, no nos olvidemos de lo que Él está haciendo en nosotros. No menospreciemos la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Tomemos ese compromiso, dice la palabra del Señor, escudriñar las Escrituras, porque en ellas tenemos vida eterna. Que haya un compromiso en nosotros de buscar la palabra del Señor. Tomarnos el tiempo de leer la palabra del Señor. El compromiso de entregar todo a Jesús, todo lo que somos, todo lo que tenemos, todas las cosas, sin dejar nada para nosotros. Muchas veces uno escucha gente que toma la fuerza al principio para estar, para buscar, pero llega un tiempo que hoy no están. Y son aquellos pequeños compromisos que nosotros hemos tomado.
Tomemos pequeños compromisos. Yo no estoy hablando de pactos, porque muchas veces no tenemos la fuerza para hacerlo, pero tomemos pequeños compromisos de tomar tiempo con el Señor. Señor, 5 minutos. Yo cuando empiezo a compartir la palabra con alguien, yo le digo, no piensen en orar 1 hora, media hora, 40 minutos. Digo, saque 5 minutos, lea un versículo al día, porque así siento que empezamos todos. ¿Cuántos de nosotros no sabíamos orar? Yo. Aquí el pastor Raúl paró muchas veces. Mi hermana Blanca, venga y oramos. Y así aprendimos a orar, ¿cierto? Y estamos aprendiendo, porque el Señor cada día nos da algo nuevo y uno puede expresar. Decía mi esposo, yo nunca había oído la palabra tañidores. Yo tampoco. Y entonces dijo un día, el Señor dijo, mientras orábamos en la mañana, el Señor le dice, empiece a orar por los tañidores. Y me dijo, yo no tenía idea tampoco. Así que todos los que estamos orando en la mañana, aprendimos que son los tañidores, ¿cierto, hermano Willy? ¿Cierto, hermano Adrián? Entonces, son expresiones que uno muchas veces no conoce, pero el Espíritu Santo nos enseña. ¿Por qué? Porque necesitamos orar. Necesitamos empezar a escudriñar la palabra y ahí a buscar qué significaba, ¿cierto? Son aquellos levitas que expresan y que al momento de tocar un instrumento hay esa gracia derramada de parte de Dios. Nuestra hermana Diana lo explica mejor. Entonces, cuando nosotros entregamos todos nuestros asuntos a Dios, Él se hace cargo. Y en todas las áreas de nuestra vida, entreguemos lo que somos y podamos recibir lo que dice su palabra. El hombre confía en Jesús. Voy a leerles un texto del estudio del libro de Bosquejos. Es un libro que el pastor me compartió hace muchos años. El hombre confía en Jesús para que haga cargo de su pasado, ¿cierto? Y es lo que yo tengo que hacer. Yo tengo que confiar en Jesús para que se haga cargo de mi pasado, de mi presente y de mi futuro. En mi pasado, de los pecados. En mi presente, en cómo tener un bienestar, y en mi futuro, cómo voy a direccionar mi vida. Nosotros sabemos que siempre existe el pasado, el presente y el futuro, ¿cierto? Eso lo hemos aprendido en el lenguaje cuando nos dan las clases. El Señor se puede encargar de tu pasado, todo lo que has hecho mal hasta el día de hoy, ¿cierto? Y Él dice que nos perdona. Él te puede encargar de tu presente, de cómo te puedes sentir hoy, qué es lo que tú quieres. ¿Cómo queremos sentirnos? Bien. Él se encarga de nuestro bienestar y se encarga de nuestro futuro. El destino que Él tiene para usted y para mí es maravilloso, vida eterna, ¿cierto? Entonces, el pasado, el presente y el futuro están asegurados en Cristo. Y es maravilloso. Cuando yo leí este texto, me encantó. Decía, Señor, lo hemos recibido, lo hemos visto, lo hemos vivido, pero muchas veces nosotros complicamos nuestro presente porque nos escudriñamos lo que Él tiene para nuestro futuro. Dice la palabra del Señor también, ahí en el versículo 40 de Juan, estamos leyendo Juan capítulo 5. Hermano, Juan capítulo 5, versículo 40. Y no queréis venir a mí para que tengas vida. Ahí se vive. Cuando yo conocí al Señor tenía 25 años. Yo antes trataba de sobrevivir con todo, en todas las áreas. Familiares, trataba de sobrevivir en las amistades, trataba de sobrevivir con el dinero, trataba de sobrevivir con el trabajo. Pero cuando uno llega a Jesús, primero Él se encarga de todo lo que yo hice mal y lo ordena. Dice, no te acuerdas de esto, vamos de cero de aquí en adelante. ¿Cuántos hemos podido disfrutar? Y yo lo digo, hermano, yo disfruto de ser una hija de Dios. Siempre le digo a mis hijos y se lo digo de corazón, la vida es bella. Cuando Jesús hace parte de ella. Y es así. Para mí es así. Yo viví 25 años sin el Señor. Y yo aprendí que la vida es bella de ahí en adelante. Quizá ganaba antes más, pero nunca se me veía nada de lo que podía ganar. Cuando el Señor enseña a ordenar nuestra vida, no es para complicarnos. Cuando el Señor nos dice en su palabra los mandamientos, no es para hacernos la vida cuadrito,
sino para hacernos una vida mejor para disfrutar. Y es hermoso estar en el Señor. Bendito y alabado sea el Señor. Pone su vida y sus sedes, sus pasiones en manos de Jesús. Y deje que Él pueda confiar y guiar su camino. Si nos dejamos cuidar por Jesús, Él puede encargarse de nuestras situaciones y nuestras necesidades cotidianas y podamos reconocerlo en todos los aspectos y todo hacer de una forma más sencilla. ¿Cuántos de nosotros hemos orado a ir a hacer un trámite? ¿Cierto? A hacer un viaje. El Señor está ahí y Él cuida nuestras vidas. Uno puede ver situaciones complicadas que hubiera sido para peor, como nos contaba la vez pasada de nuestro hermano Mario, que hubiera sido para peor, pero Dios estaba ahí porque Él estaba ahí. Y Él nos guarda de todas las circunstancias. Tomemos tiempo para escudriñar la palabra del Señor. Romanos 10, 16, espero que la podamos leer. Romanos 10, 16. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Todos nosotros, todo hombre, debe estar de acuerdo con el mensaje de Dios y debe estar dispuesto a escuchar el mensaje de Cristo y ver una vida diferente. Cuando nosotros escuchamos y disponemos nuestro oído a escuchar lo que Dios dice, no solamente tenerlo como un conocimiento, sí, yo sé de Jesús, yo oí de la palabra. Si el Señor me está diciendo, yo debo recibir lo que el Señor me está diciendo. Si el Señor habla a nuestro corazón, yo debo aceptar lo que el Señor, aunque no me guste, porque el Señor lo está haciendo para mi bien. Él me está diciendo en su palabra, leíamos aquí en este versículo de Romanos 10, 16, mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Bendito y alabado sea el Señor. Cuando yo recibo esto que Dios tiene, ese mensaje en esta mañana para mi vida, Él dice, va a tener una revelación diferente y una satisfacción de vida diferente. Y es así, no porque yo se lo estoy diciendo, sino porque la palabra de Dios lo dice. Juan 2:23, que estamos aquí mismo en el capítulo Juan, en el capítulo 2:23. Perdón, Juan 2:22. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. ¿Cierto? Cuando yo creo, yo hago. Pero cuando tengo el conocimiento, no puedo obedecerlo. Pero si yo lo creo y si yo lo recibo, no como los religiosos de la época, sino llevándolo en nuestras vidas, puedo decir, creo en lo que Jesús ha dicho. Como lo dijeron los discípulos después de que Él resucitó, ¿cierto? Por cuanto resucitó entre los muertos, los discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Y es real. Entonces, todo lo que la palabra de Dios dice es así. Y a veces es una lucha porque mi hijo llega y dice, mamá, la tía dice que no, que esas son historias que se escriben como el que escribe un cuento de hadas para leer en la noche. Yo le digo, no, hijo, no es así. Si la palabra de Dios dice que Moisés levantó la vara y Dios abrió el mar, es sí. Y físicamente lo abrió, sí. Y pasaron en seco, sí. Porque no es lo que la tía dice, es lo que la palabra de Dios dice. Entonces, el llevar a nuestros hijos a declarar esta palabra
Es Dios el que hace los cambios, es Dios el que dice y lo que dice es real. Si no hay en nosotros un cambio en cuanto a la palabra, no estamos creyendo lo que Dios está diciendo. Amén. Un hombre debe estar de acuerdo al mensaje porque es cierto. Los hechos son reales y por lo tanto lo que va a pasar en nuestra vida también es real. Cuando yo creo, yo empiezo a ver cosas diferentes en nosotros. Los que llevan muchos años o los que llevan pocos años, los que llevan mucho tiempo, los que llevan poco tiempo, pueden ver la gloria de Dios en sus vidas obrando. Porque esos hechos son reales, en mi vida también serán reales y se hacen reales en cuanto yo creo y recibo. No tengo solamente el conocimiento, porque el conocimiento muchas veces no nos lleva a la obediencia. El creer nos lleva a la obediencia, amén. Es como, por ejemplo, una persona que sabe que hacer ejercicios hace bien, alimentarse bien hace bien, y hace todo lo contrario. ¿Tiene el conocimiento? Sí, lo sabe, lo tiene, pero no lo hace. O sea, no le sirve de nada. Tiene el conocimiento que llevar una dieta saludable, tiene el conocimiento, no sé, que hacer ejercicio, algo que le pueda servir, pero no lo hace. Tiene el conocimiento de si ha estudiado mucho libros de psicología, de cómo vivir una vida en familia bien, pero si no lo aplica, no sirve de nada. Es lo mismo con la palabra del Señor. Tiene el conocimiento, pero si nosotros no lo aplicamos y seguimos haciendo las cosas de nuestra manera, no sirve de nada. Amén. Hay compromisos que nosotros debemos tomar y en el Nuevo Testamento nosotros podemos verlo a través de la palabra del Señor y colocarlo de una forma personal, que es muy fácil, igual lo digo, siempre, casi siempre, es muy fácil aplicarle la Biblia, la palabra a otro. Pero cuando yo tomo esos compromisos de lo que Dios quiere para mí, lo recibo, le pido en aquellas cosas que no puedo, porque no me las puedo hacer todas, y no es que yo reciba la palabra y mañana estoy, no. Pero el Señor sí quiere hacerlo conmigo y con usted. Por eso le decía al principio de esta predicación, piense en qué cosa Dios quiere tratar con cada uno de nosotros. Y es a través de su palabra. Partí leyendo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Y no queréis venir a mí para que tengáis vida? Es lo que el Señor quiere, que usted y yo tengamos vida. Que podamos pensar. Él se encarga de nuestro pasado, de nuestro presente y dispuesto para nuestro futuro. Es lo que nosotros necesitamos para vivir, ¿cierto? Hemos caminado hasta aquí. ¿Qué estamos viviendo? ¿Y qué es lo que Dios quiere para mí? Cuando todo esto se coloca en las manos del Señor, Él lo alinea de tal manera que siempre nos va a beneficiar, ¿cierto? Pongámonos de pie en esta mañana. Pequeños cambios llevan a grandes transformaciones. Pequeñas decisiones chicas, día tras día, se convierten en hábitos que después traen un fruto real a nuestras vidas. Pequeños compromisos. No comencemos con grandes cosas. Yo hablaba en la mañana a mi hija, le decía, ¿tú quieres ver algo diferente? Pero estás haciendo lo mismo cada día. Y así no se puede. Hay que hacer pequeños cambios para ver grandes resultados. De eso depende el éxito. No estoy hablando de éxito a nivel económico ni financiero. Éxitos personales. ¿Cómo nos gusta ver nuestra familia? Pero ¿qué estamos haciendo? ¿Qué queremos de sueño? Pero ¿qué estamos viviendo? ¿Cierto? ¿Cuánto estoy amando? ¿Cuánto estoy dando? Un poquito más. Y el Señor quiere en esta mañana que nos vayamos con esta palabra a escudriñar las Escrituras. Si tomábamos 5, tomemos ahora 10 para estar escudriñando día tras día. Padre, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por esta palabra en esta mañana, Señor. Yo te pido, amado Dios, que tú traigas tu bendición sobre cada uno de nuestros hermanos y que tu gracia, Señor amado, descienda, Señor, y tú renueves, transformes nuestra vida a través de tu palabra. Que podamos, Señor amado, darte gracias porque te has encargado de nuestro pasado, Señor. Que podamos tomar, Padre Santo, tu palabra
porque tú quieres un bienestar en nuestro presente. Y te damos gracias, Padre, porque tu palabra dice que ya estamos sentados en lugares celestiales. Creemos a lo que dice tu palabra, Señor. Aumenta nuestra fe, Padre. Renueva nuestra mente, Señor amado, y todas aquellas cosas que necesitan ser cambiadas, Señor, sean cambiadas a través de tu palabra, Señor. Danos la gracia, el poder, Señor amado, de escudriñar, de comer lo que dice tu palabra, Señor, de masticar lo que dice tu palabra, Padre, y que eso entre en nuestra vida, Señor. Que no seamos solamente los que estamos dentro del movimiento de la palabra, sino que tu palabra esté dentro de nosotros, Señor. Tu palabra dice que tu palabra entra y es más cortante que espada de dos filos. Yo te pido en esta mañana, Señor amado, que tú cortes todo aquello, Señor, que no glorifica ni edifica nuestra vida ante tu presencia. Te doy gracias, Señor, por tu palabra. Y te pido, Señor amado, que cada uno de nosotros, Señor mi Dios, reciba en esta mañana esta porción de tu palabra. En el nombre y por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Demos glorias a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor bendiga a los hermanos que están a través de Zoom y para ellos también esta gracia maravillosa de escudriñar de su palabra. Amén.